Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a hacer una blusa para que todo el tipo de personas, seáis principiantes o no, para que la hagáis vuestra primera blusa, para que la hagáis a alguien joven, para que animéis a gente joven. Bien, porque es muy sencilla de realizar. Lo único que vamos a utilizar son puntos altos y cadenetas. Y el bordecito que trae, pues como veis, es una monada que no os imagináis ni cómo se hace porque es muy sencillo y queda súper bonito. Material, pues chicas, tengo un vídeo donde explico cómo calcular el material necesario para cada prenda. Cada una usa una talla diferente y los materiales pesan de forma diferente. Bien, y poco más tenéis que saber. El material que yo voy a utilizar es un algodón que tenía en casa, pero yo creo que lo más bonito es ir a una tienda, tocar los materiales y decir, yo quiero este, que sea algodón, no, este es más suave porque lleva acrílico, este resbala más. Así que el material siempre, el que más os guste. Solo tenéis que pensar para qué época del año lo queréis, usar un material más fino para verano y un material más gordo para invierno, ¿vale? Venga, si queréis saber esto, repito, esto es un material de algodón para ganchillo del número 3, ¿ok? Venga, y es con lo que voy a trabajar. Vamos a comenzar. Bueno, para realizar este jersey, lo único que tenéis que saber son vuestras medidas. ¿Cómo lo queréis de ancho? Dividirlo entre dos porque vamos a hacer espalda y vamos a hacer delantero. ¿Que lo queréis de ancho? Poneros 1 metro. No, yo lo quiero que quede así de ancho, no un poco más prieto, no, que me quede prieto. Allá vosotras. Os medís el contorno. ¿Que queréis a 120? Vale, pues 60 para la parte de adelante y 60 para la parte de atrás. ¿Qué es lo único que tenéis que hacer? Dar cadenetas hasta tener 60 centímetros. Y eso sí, que sean pares, ¿vale? Ir contando y que sean pares. Venga, pues vamos a comenzar dando cadenetas hasta obtener la medida que nosotras necesitemos. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, yo os voy a hacer una muestra, porque tampoco es necesario, puesto que no lo vais a ver fuera de pantalla, eh, el dibujo completo. En realidad es trabajar todo en puntos altos. Es uno de los trabajos más fáciles que vais a hacer, ¿vale? Mirad, para no perderos nunca, lo primero, cadenetas pares. Yo en mi caso he dado 22 cadenetas. Para no perderos nunca, mirad, tiro del hilito, ¿bien? Y justo en este punto que tengo, antes del hilito, pongo un marcador. Mirad, este es el punto 22. ¿Ok? Ahí, venga. Ahora, como vamos a trabajar en puntos altos, vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3 cadenetas. ¿Bien? Ahora, voy a echar hebra y no veis, aquí tengo el marcador. Ese marcador corresponde a este punto. Así que voy a la siguiente cadeneta, ¿vale? Y este sería mi punto número 2. Aquí tengo el 2. Voy al siguiente. Voy contando, siempre contando. 3. Voy al siguiente. 4. Chicas, os pido un favor también. Antes de empezar cualquier labor o comprar material, por favor, ver el vídeo hasta el final, ¿vale? No perderos ningún detalle. Bueno, voy 4. Yo voy a seguir contando los puntos altos hasta llegar al final. No os saltéis ningún punto. Bueno, ya terminamos esta vuelta, ¿vale? Habéis ido contando, ¿verdad? No hemos perdido ningún punto por el camino, que es muy importante, ¿bien? Bueno, pues a partir de ahora es ir repitiendo vueltas en puntos altos, ¿vale? Así que giramos la labor y siempre el primer punto se sustituye por 3 cadenetas para darle altura. 1, 2 y 3. Justo aquí en el punto número 3, en este agujerito, bien, ponemos el marcador. Por favor, hacerlo siempre, os lo aconsejo mucho, ¿eh? Este es el primer punto, así que vamos al siguiente y empezamos a contar. Este sería el 2. Vamos al siguiente, sería el tercero. ¿Vale? Ir contando. Venga, hasta llegar al final. 4. Venga. Bueno, si sois muy principiantes, lo primero, como os he dicho antes, es decir, contando, contando y contando. Y siempre aquí en la esquina ponerle un marcador cuando empecemos cada vuelta, porque os va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Así que echo hebra y aquí donde tengo el marcador es el último punto. Bien, pero contar, contar y contar. No es la primera vez que me ha llamado la gente, me dice, ay Esther, no sé qué hago, que me queda muy grande, ay Esther, que se me ha estrechado. La mayoría o se come puntos o da puntos de más.
Regla principal, contar y marcadores. Bien, mira, yo aquí se me ha soltado un marcador, lo voy a volver a poner. ¿Ok? Pero es muy importante. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues cuando empiezo la siguiente vuelta, ¿ok? Hago 1, 2, 3 cadenetas, quito el marcador y justo ahí, en ese agujerito de la tercera cadeneta, a ver, aquí, en el tercer agujerito, es donde pongo el marcador para saber luego que ahí tengo un punto y no me lo quiero comer, porque os puedo asegurar que a muchas os pasa. Bueno, pues ya sabéis casi hacer el jersey, porque es así de sencillo. Este primero son las 3 cadenetas de inicio, así que vamos al siguiente punto. Bien, y seguimos trabajando en puntos altos. Bueno, la labor es así de sencilla. Lo único que tenéis que hacer es trabajar en puntos altos. Pero claro, vamos a meterle flecos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Venga, pues ahora mismo os lo voy a explicar con un dibujito, porque siempre es más fácil, ¿vale? En realidad es trabajar puntos altos. Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, hemos hecho la base del jersey, ¿vale? Con los centímetros que necesite cada una. 60 centímetros, yo qué sé, 120 puntos, que me da igual, o 80 puntos. Otra cosa que es muy importante es que no tenéis por qué usar un ganchillo de un 3. Podéis usar un ganchillo de un 4, podéis usar un ganchillo de un 5, el material que más os guste. Entonces estos puntos variarán, ¿vale? 60 centímetros nunca varía porque son lo que tú necesitas. Los puntos depende del grosor del material. Bueno, en realidad esta blusa vamos a hacerla en recto. Va a ser como un cuadrado. Luego ya aquí al final le haremos un poquito de forma al cuello, ¿vale? Otro dato que tenemos que saber, ¿cómo lo queremos de largo? Pues 60 centímetros también, ¿vale? Orientativo. Tú hazlo de largo como quieras. Vale, ahora, ¿cuántas? Vamos a hacerle volantes, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto le queremos hacerles volantes? Pues yo quiero hacer, por ejemplo, 3 tiras. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y que queden equidistantes, ¿vale? O sea, que estén a la misma distancia. Si tú quieres jugar, también le puedes meter una aquí o aquí ninguna y 2 aquí, ¿vale? Eso como más os guste. Bueno, imaginaros que vamos a meterle 3. Entonces, los puntos altos están en 4 etapas. Aquí puntos altos, aquí puntos altos, aquí y aquí. ¿Ok? Vosotras dibujarlo más o menos como queráis. ¿Qué vamos a hacer? Dividir estos 60 centímetros entre los 4 grupos de puntos altos que tenemos. 60 entre 4, 15 centímetros. Bien, lo dividimos entre 4 y nos da 15 centímetros. Bueno, pues a los 15 centímetros es donde vamos a hacer un punto a relieve cogido por detrás, ya os voy a explicar, ¿vale? Para ponerle las onditas. Luego hacemos otra vez, pues 15 centímetros. Y un punto a relieve para coger las onditas, 15 centímetros. Y un punto a relieve para coger las onditas, ¿vale? Y luego ya liso hasta el final. Una cosa muy importante es que estos puntos que vamos a dar aquí, los puntos altos, las vueltas tienen que ser pares, ¿ok? Pares, siempre pares, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bueno, chicas, llega el momento en que vosotras ya habéis calculado más o menos cada cuántos centímetros queréis hacer el relieve. En ese momento, imaginaros que yo qué sé, pues cada 12 centímetros, ¿vale? Yo tengo aquí 12 centímetros de altura, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente vuelta, una cosa muy importante es que las vueltas tienen que ser pares. Eso es muy importante, ¿vale? Porque nos tiene que dar un sistema de relieve para luego ponerle los flecos. Vale, ¿cómo vamos a empezar? Pues nada, como siempre, 3 cadenetas, ¿bien? Pero ya a partir de ahora, mirad, nosotras cuando metemos el ganchillo siempre tenemos encima del ganchillo 2 hilos. Delante, el que está más hacia mí y el que está más hacia afuera. Pues ahora toda la vuelta, solo esta vuelta, vamos a coger el que está detrás. Bien, vamos allá. Solo el que está detrás. Mirad, cuando os he dicho que el material lo tenéis que elegir vosotras, este por ejemplo que he elegido yo es un material que se engancha mucho y si eres novata te va a fastidiar, por eso hay que ir a la tienda y preguntar. Venga, repito, solo el hilo de detrás, traigo hacia mí y hago un punto alto, ¿vale? Hecho hebra, cojo solo de los 2 que tengo, vamos a poner otra vez aquí, tengo 2 hilos, bueno pues solo quiero el que está atrás, vale, pues cojo y hago ahí un punto alto, ¿vale? Bueno, pues vamos trabajando simplemente
cogiendo uno de los hilos, el que está más hacia la parte de atrás. Bien, ya las siguientes vueltas, una de las vueltas será así. Luego, si aquí hemos hecho 12 vueltas, luego haremos 12 vueltas, esta sería la primera. 12 vueltas normales, otra vez relieve, 12 normales, otra vez relieve. Si os fijáis bien, aquí nos queda un relieve. ¿Ok? Venga, pues vamos a seguir. Bueno, chicas, pues lo dicho, vamos a ir dando vueltas y haciendo relieves como os he explicado en el papelito, ¿vale? Imaginaros que yo quiero darle forma al cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a explicar en papel porque es mucho más fácil de entender. Bueno, chicas, llega la hora de hacer el cuello, ¿bien? Vale, hemos dicho que todas vamos a empezar por números pares, así que imaginaros que hemos dado 80 puntos. No me importa los que hayáis dado, 80, 100, los que queráis. Esto lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 40 puntos. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar desde aquí 40 puntos, pondremos un marcador. En este momento aquí en el centro tendremos aquí 40 puntos y aquí 40 puntos, ¿verdad? Vale. Ahora tenemos que tener en cuenta que nos tiene que entrar por la cabeza. Una cabeza de un adulto viene midiendo de 50 a 55 centímetros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar todas unos 12 centímetros desde donde hemos puesto el marcador. 12 centímetros. Cogéis un metro y ponéis un marcador. Y contáis los puntos que os ha dado. ¿Bien? Imaginaros que nos ha dado 15 puntos. Esto todo es un suponer. ¿Bien? Si hemos puesto un marcador aquí a los 15 puntos, para que esto nos salga simétrico, tenemos que poner un marcador desde el centro hasta aquí, en los 15 puntos. ¿Ok? Venga, espero que lo hayáis entendido. Y ahora que tenemos la separación, vamos a darle formita. Ya desde aquí, vamos a darle forma al cuello. Vamos a ello. Bueno, mirad, chicas, yo por ejemplo aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿Qué tengo que hacer? Lo que os he dicho, dividirlo entre 2. Así que 22 entre 2, 11. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Aquí en el centro pongo el marcador. Pero para no liarme y saber que lo estoy haciendo bien, voy a contar hacia el otro lado. 2, 4, 6, 8, 10 y 11, ¿vale? Una vez que he buscado el centro, cojo un metro, digo 12 y medio, pues imaginaros, aquí, bueno, aquí, ¿vale? Porque como estoy trabajando en pequeño, 12 centímetros y medio. Bien, cuento los puntos que he dejado. 2, 4 y he puesto un marcador. Pues hacia aquí hago lo mismo. 2, 4 y pongo un marcador. Bien. ¿Que vosotras tenéis 15 puntos? Pues contáis. ¿Que aquí está el 15? Pues el 15 hacia aquí. ¿Ok? Y empezamos desde la parte delantera, donde tenemos esto a relieve, a hacer las disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Pues solo son 2 vueltas y es muy fácil. Comenzamos siempre con 3 cadenetas. Venga, y vamos a ir trabajando hasta los 3 últimos puntos. Ahora os explico, mirad. Voy a ir trabajando punto sobre punto, pero voy a trabajar hasta 2 puntos altos, o sea, tengo el marcador aquí en este punto, ¿vale? Pues 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Así que voy a ir aquí, voy a hacer este. Y ahora, en estos 3 últimos, después del marcador, ¿no veis? El marcador aquí, pues 1, 2 y 3. Estos 3 últimos los vamos a cerrar juntos. Hecho hebra. Voy al primero, traigo el hilo y paso una vez. No lo cierro del todo, ¿bien? Hecho hebra. Voy al siguiente, traigo hacia mí y paso solo por 2. Lo dejo en espera. No lo cierro del todo. Hecho hebra y voy al tercero. Y repito, traigo hacia mí y paso por 2. Llegado este momento, tengo 4 hilos y ahora paso por todos. Bien, vamos a girar. Como no me quiero perder, no tengo aquí otro marcador, pero bueno, cojo este del centro que ya no me hace falta. Bien, y mirad, en ese puntito que acabo de dar, en este es mi último punto. Este es un punto solo, 3 en 1. Bien, venga, pues hago 1 y 2. Voy al siguiente punto. Traigo hacia mí y no lo cierro. Tengo 2 sin cerrar. Voy al siguiente, traigo hacia mí y no lo cierro.
Y ahora que tengo 3 hilos sin terminar, paso por todos. ¿Bien? Y ya simplemente termino la fila hasta completarla con puntos normales. ¿Ok? Bueno, fácil, 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 fácil. Llegado a este punto, hago una cadeneta, cortamos el hilo y tiramos. Mirad, ya tengo la primera disminución del lado de este lado. Vamos a ver cómo hacemos la del otro lado. Bueno, chicas, mirad, hemos hecho este lateral, ¿vale? Donde tenemos el marcador, hemos llegado hasta el marcador y hemos hecho la disminución. El centro, vamos a hacer el otro lado. Para hacer el otro lado, ¿dónde tengo el marcador? Ato un nudo. Desde aquí, mirad, traigo hacia mí y hago una y 2 cadenetas, ¿vale? Voy a quitar este marcador porque me va a molestar. Venga, hago 2 cadenetas. Voy al siguiente punto y hago un punto alto sin terminar, traigo hacia mí y solo paso una vez, ¿bien? Echo hebra y en el siguiente hago lo mismo, traigo el hilo hacia mí y solo saco por 2 hilos y los dejo en espera. Ahora que tengo los 3, paso. Para no perdernos, vamos a decir que este es un punto. Hemos convertido 3 puntos en 1. Así que dejo aquí el marcador. Ahora vamos a seguir trabajando hasta finalizar la vuelta. Todo en recto, cada cual los puntos que le hayan quedado, lo abierto o lo cerrado que quieran, el cuello, ¿bien? Venga. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hemos terminado la vuelta y volvemos. Y hacemos 1, 2, 3 cadenetas de subida. Bueno, mirar, desde el marcador tenemos que contar el marcador, el siguiente y el siguiente, ¿vale? O sea, 3, 1, 2 y 3. Bueno, como todavía no he llegado, sigo trabajando puntos altos. Ahora sí, ya tengo los 3 últimos. 1, 2 y 3. Pues volvemos a cerrarlos en junto. O sea, juntos. El primero solo paso una vez, no lo termino. El segundo traigo hacia mí, solo paso por 2 hilos una vez y no lo termino. Y el tercero traigo hacia mí, paso por 2 hilos y espero. Y ahora que tengo estos 4, paso por todo y cierro. Ok, mirar, ya tenemos hecha la segunda disminución. Esta es la forma que va a tener el cuello, ¿vale? Ya os digo, pues cada cual lo grande que tengáis que hacerlo, ¿ok? Venga, vamos a ver cómo hacemos este borde. Bueno, chicas, antes hemos dejado aquí, hemos hecho un punto alto cogido por detrás y nos ha quedado aquí como una forma de relieve. Yo no sé si se aprecia en cámara, pero aquí tenemos unos hilos por delante. Si doblamos así, los vemos. Bien, mirad, vamos a ir aquí al primero y vamos a atarle lana, material. Le atamos un nudito. Os va a gustar mucho este borde porque es muy divertido de hacer y es muy fácil, muy sencillo y queda muy coquetón. Yo os voy a dar varias ideas, ¿vale? Y vosotras elegir la que más os guste. Mirad, traigo hacia mí y voy a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He dado 6, ¿vale? Como he dado 6, voy a hacer dentro del mismo un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Cuando doy 8, voy al siguiente punto en relieve que tengo aquí. Traigo hacia mí. Bien, ya la doy 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, he dado 6, así que en ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado y hago 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cuando hago 8, voy al siguiente punto que tengo, ¿ok? Esto es ir repitiendo 6 y 8, 6 y 8. A mí es como más me ha gustado. Pero si veis que queda muy recargado, pues simplemente hacéis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vais al siguiente. ¿Bien? Y hacéis 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y vais al siguiente. ¿Ok? Eso, lo mejor cuando hacemos alguna cosa es ir probando para ver cuál os gusta más. Mirad, yo voy a repetir toda la vuelta con 6 y 8, 6 y 8, como he hecho aquí al principio, ¿vale? Venga, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, chicas, pues mirad, así es como queda tal y como os lo he explicado.
Si no queréis hacerlo así, que lo veis muy llamativo, bueno, pues simplemente hacéis en uno 8, en el siguiente punto 6, en el siguiente punto 8, en el siguiente 6, ¿vale? No repitáis agujerito. Bueno, vamos a continuar. Bueno, chicas, ya hemos aprendido a hacer todo el jersey, ya lo sabéis hacer. Mirad, hemos hecho la parte de adelante. A la parte de adelante, aquí arriba, le hemos puesto un cuellito. La parte de atrás es completamente igual, ¿bien? Hacemos la parte de atrás completamente igual que la de delante. Tenemos dos opciones. A la parte de atrás le podemos hacer todo en puntos altos o ponerle también, ¿ok? Flequitos. Eso a vuestro gusto. Venga, yo tengo la parte de delante y la parte de detrás. Bien, ahora las mangas. Las mangas, pues lo mismo de antes. ¿Cómo las queréis de ancha? ¿De 40, de 45? Vosotras miraros cómo lo queréis de ancho y de largo. El ancho que queráis le dais las cadenetas y luego las vueltas que vais a dar hacia arriba, lo mismo. ¿Cómo calculáis otra vez las ondas? Pues igual que hicimos antes en la parte de adelante. ¿Que lo queréis de 60 centímetros? Pues igual. ¿Que lo queréis la manga de 50? Pues hacéis lo mismo, ¿vale? Calculáis. Y luego aquí la otra manga. ¿Cómo os diría yo para coserlo de una forma muy sencilla y muy rápida? La mejor. Primero, delantero con la parte de atrás. Cosemos hombros. Ya tenemos cosido los hombros. Luego le cosemos las mangas. Justo en el mitad de la manga ponemos un marcador y lo unimos aquí a la costura. Y cosemos desde aquí hasta aquí. Y aquí hacemos lo mismo. En mitad de la manga le ponemos un marcador, lo unimos al hombro y cosemos desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? ¿Cuál es el efecto que vamos a ver si lo doblamos? Bueno, si doblamos esto que acabamos de dibujar, el jersey se nos va a quedar de la siguiente forma. Bien, no soy la mejor dibujando, ¿vale? Pero me entendéis. Esto va a ser una vez doblado. Aquí ya lo hemos unido. O sea, aquí hemos unido la manga y aquí los hombros. ¿Qué nos queda? Coserlo por aquí y coser los laterales. Es la forma más sencilla de coser el jersey. Bueno, chicas, mirad. Bonito, ¿eh? Queda súper divertido. Es un reborde que queda muy divertido. Vale. Aquí ya también, bueno, ya hemos visto que hemos acabado el cuello. ¿Qué podemos hacer en el cuello? Mirad, os voy a enseñar a hacer un punto que queda muy bonito y es muy fácil. Vamos a ir por cada punto que hemos dado desde la parte de arriba. Atamos un hilito. Venga. Traigo hacia mí. Y voy a trabajar de la siguiente forma. Mirad, voy a hacer una cadeneta y ahí mismo un punto deslizado. ¿Bien? Hago una cadeneta y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Hago una cadeneta y en el siguiente punto un punto deslizado. Cadeneta, ¿no veis? Punto deslizado. Como aquí es un punto alto, pues voy a dar 3 veces punto deslizado. 1, hecho cadeneta, en el mismo agujero. 2, hecho cadeneta. Y igual ya, como me queda muy cedido, voy directamente al siguiente. 2 y al siguiente. ¿No veis? Esto queda muy chuli. Ahora os enseño. Cadeneta. Vamos bajando. Punto deslizado. Cadeneta. Punto deslizado. Si no habéis hecho nunca crochet, si veis lo que estoy haciendo, estoy escondiendo el hilo por detrás, ¿vale? ¿Cómo se esconde? Mirad, voy a dar una cadeneta. Y a la hora de hacer el punto deslizado, lo cojo, ¿no veis? Lo dejo, meto el ganchillo y lo dejo encima del ganchillo. Así voy escondiendo el hilo a la vez que voy trabajando. Bueno, voy a hacer un par de ellas más para que veáis el resultado, porque yo creo que es un dibujo muy bonito, muy gracioso. ¿Veis? Mirad, ¿lo apreciáis bien? Qué bonito queda. Queda chuli, ¿verdad? Bueno, pues podéis darle este reborde. Y si no, simplemente una vuelta de puntos bajos todo alrededor y listo. Bueno, amigas, pues no me podéis decir que es un trabajo difícil. Es muy sencillo, muy fácil, puntos altos. Y luego simplemente coger esto por el relieve para sacarle estos flequitos. Que se os complica la parte de arriba del cuello, que no os gustan las disminuciones, pues nada, lo dejáis en recto y luego coséis lo que son los hombros, que os dé justo para meter la cabeza y ya también lo habéis solucionado. Ok, bueno chicas, espero que os haya gustado. Yo siempre he dicho, si os ha gustado, dejadme un like.
y sobre todo compartir, porque de esta forma me apoyáis para seguir creando y poder ayudaros a todas un poquito, ¿verdad? Nada, que si os ha gustado, os veo en el próximo, que estoy haciendo otro donde os voy a enseñar a hacer con pompones y agujeritos cruzados, que os va a gustar mucho. Yo os mando un beso muy gordo y que nos vemos pronto. ¡Chao!